Buenas tardes, niños. ¿Conoces a alguna mujer que sea, diputada? ¿Conoces a alguna mujer que sea doctora? ¿Conoces a alguna mujer que sea abogada? ¿A una que sea presidente? ¿O alguna que trabaje de albañil? ¿O alguna que maneje un micro? ¿O alguna que maneje un mototaxi? Sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Nosotros conocemos diferentes personas, mujeres, que trabajan en diferentes puestos que antes creíamos que no los podían hacer, ¿verdad? Bueno, pues eso me recuerda una lección bíblica muy hermosa donde una mujer tuvo un puesto muy, muy importante. Ella se llamaba Débora. Comenzamos. Recordando las lecciones anteriores, bueno, sabemos que Moisés murió, ¿verdad? Moisés es el que trajo al pueblo de Dios durante todo el desierto, ¿verdad? Después él murió y se quedó a cargo del pueblo de Dios Josué. Y Josué guió al pueblo de Jehová durante muchos, muchos años y murió a la edad de 110 años. Los israelitas adoraban a Jehová mientras Josué estuvo vivo, pero cuando murió empezaron a adorar a ídolos igual que la gente de Canaán. Ellos adoraban a dioses falsos, dioses que no existen y que no tienen poder. Empezaron a portarse muy mal, se golpeaban entre ellos, murmuraban y hacían muchas cosas muy desagradables. Así es que Dios, pues como no le hablaban, no le pedían, no le hacían caso, pues entonces, pues donde no es llamado Dios, pues no va, ¿verdad? Entonces, pues él se alejó de ahí, pero el pueblo de Dios entonces empezó a tener un enemigo muy, muy grande, era un ejército muy grande que estaba en contra de ellos. Pero ¿cómo le iba a hacer caso a Dios si no le pedían que los protegiera, verdad? A Dios le gusta que tú le ores y le gusta que tú le pidas. Y entonces el pueblo de Dios no lo hacía, entonces pues Dios se alejó, ¿verdad? Bueno, los israelitas siguieron desobedeciendo y entonces había un rey llamado Javín y que les causaba muchos, muchos problemas. Es el ejército del que les hablaba. Ahí estaba comandado por un comandante muy poderoso que se llamaba Sisarea. Entonces el pueblo de Dios le suplicó a Jehová que los ayudara, así que Jehová, pues si le hablas tú, pues él te contesta, ¿verdad? Entonces se arrepintieron porque ya tenían mucho miedo de que el ejército estaba sobre de ellos, y entonces Jehová habló con Barak y le dijo que él iba a ser el comandante del ejército de aquel pueblo de Israel, ¿verdad? Él ayudaría a la gente a adorar otra vez a Dios primeramente, ¿verdad? Y a confiar que Dios podía quitarles a cualquier enemigo. Bueno, pero ahí también había una mujer de la que les hablaba. Esa mujer se llamaba Débora y tuvo un puesto súper, súper importante. Ella era jueza. Un juez es aquella persona que decide cuando hay algún conflicto entre dos partes. Ella decide y da la solución que ella cree que sea la correcta. Y Dios le daba la solución siempre ella correcta. Es decir, cuando por ejemplo ustedes están peleando por un plátano, quieren un plátano los dos, están peleando, ¿no? Entonces su mamá llega y le dice, no, a ver, momento, quita el plátano, lo parte en dos y se los da a cada uno, ¿verdad? Esas son decisiones sabias, ¿no? Que toman los papás. Entonces ellos son como jueces, ¿verdad? Así era Débora, era una jueza que Dios puso muy, muy importante. Ella era profetisa, quiere decir que también Dios la utilizaba y ella hablaba palabra de Dios. Bueno, así es que un día Jehová le habla a Débora y le dice que vaya por Barak, que tiene que decirle algo. Entonces Barak llega, la profetisa se sentaba en un como montecito en un árbol y toda la gente iba ahí a pedirle consejo, ¿verdad? Toda la gente iba ahí. Entonces llega Barak y le dice, sí, él sabía que ella era una mujer de Dios y le dice ella a Barak, ve al arroyo con tus 10,000 hombres para pelear contra el ejército de Javín. Allí vencerás a Sisarea, el jefe del ejército. Barak le contestó a Débora, voy, sí voy. Si tú me dices palabra de Dios, sí voy, pero solo si tú vas conmigo. Ella le dijo, iré contigo, pero tienes que saber que tú no matarás a Sisarea. Dios ha dicho que una mujer lo matará. Así es que Débora se puso en marcha. Ella tenía un esposo seguramente, ¿verdad? Pero el esposo sabía que ella era una mujer de Dios y su esposo la dejaba y respetaba. Me imagino que oraba por ella, ¿verdad? Cuando llegaba en estos momentos, cuando ella iba a la guerra, ¿verdad? Y además sí era una mujer muy valiente y aparte muy confiada de Dios, ¿verdad? Así es que entonces se fueron a la guerra. Débora subió al monte
junto con Barak y su ejército para prepararse para la batalla. Sí, ellos tenían que acomodar al ejército y decir lo que iban a hacer, ¿verdad? Pero ¿qué creen, niños? Ellos eran muy poquitos, eran solamente 10,000 hombres. Y aquel hombre tenía 10,000, sí, pero caballos llenos de hombres, ¿verdad? Tenía muchos, muchos, muchos hombres. Y no crean, a lo mejor tal vez Barak sí sentía un poquito de miedo, ¿no? Pero Débora daba la seguridad porque estaba ella confiada que Dios iba con ella, ¿verdad? Y entonces ya se prepararon para la batalla. Y entonces, ¿qué creen? Cuando Sisara se enteró, reunió a sus carros de guerra y sus tropas en el valle. Débora le siguió a Barak. Hoy el Señor te dará la victoria, le gritó Débora a Barak. Entonces Barak y sus 10,000 hombres bajaron de la montaña para atacar al poderoso ejército de Sisara. ¿No? Allí va, ¿no? Para llegar a atacarlos. Después el Señor hizo que el agua del arroyo, de un arroyo que estaba ahí cerca, se desbordara, niños, y los carros de guerra de Sisara se quedaron atrapados en el barro. Y entonces, ¿qué hizo Sisara? No, pues se echó a correr. Sisara, el comandante del ejército, se bajó de su carro y se fue corriendo. Barak y sus soldados vencieron al ejército de Sisara, pero Sisara escapó y se escondió en la tienda donde vivía una mujer que se llamaba Jael. Sí, así llegó, todo escondidito, y se metió a esa tienda de esa mujer. Ella le dio de beber un vaso con leche, lo tapó con una mantita y el guerrero se quedó dormido porque estaba muy, muy cansado, ¿verdad? Entonces, ¿qué creen que hizo Jael? Jael ya sabía que él era el ejército que estaba en contra de Dios. Entonces ella tenía que hacer algo, ¿verdad? Y entonces se acercó muy despacito, donde él estaba dormido y agarró y agarró una como estaca de la tienda donde ella estaba y que se la clava en la cabeza. ¿Y aquel hombre qué pasó, niños? Sí, murió. Más tarde llegó Barak buscando a Sisara. Jael salió de su tienda y le dijo: entra, te mostraré el hombre que estás buscando. Barak entró en la tienda y vio a Sisara ahí tirado, muerto. Entonces Barak y Débora cantaron una canción para alabar a Jehová y darle gracias de la victoria que les había dado. Ese ejército era muy, muy grande y el ejército de Dios era pequeñito. Pero cuando tú te arrepientes y le pides a Dios, no importa el tamaño de tu problema que tú tengas, si tus papás siguen peleando, si hay hay gente que está tomando en tu casa, tus tíos, tus primos, o hay unas situaciones que para ti son muy difíciles, o el examen que vas a presentar y no puedes y crees que lo vas a reprobar, o cuando vas a llegar a tu escuela nueva, o esta enfermedad que pasó. Si tú sientes eso, no tengas miedo. Dios siempre va a ir contigo, así como fue con Débora y Barak. A pesar del tamaño del otro ejército, ellos fueron destruidos, ¿verdad? Bueno, entonces la gente de Israel vivió en paz durante los siguientes 40 años, ¿verdad? Vivieron en paz, tranquilos y no separándose de Dios. Si tú estás con Dios, todo te va a salir bien, porque Dios es bueno y es bondadoso, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a recordar este versículo de hoy. Recuerden que la Biblia se divide en dos partes. Es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por favor, busquen en el Antiguo Testamento, que es un libro llamado Salmos. Y ahí dice el versículo, van a buscar en el capítulo 68, versículo 11, que dice: las mujeres que proclaman las buenas noticias son un ejército grande. Las mujeres que proclaman, las mujeres fuertes, las mujeres que gritan, que tienen confianza, que gritan que va a haber libertad, que gritan que Dios va a contestar. Esas mujeres que proclaman las buenas noticias es un ejército grande, porque no somos un ejército, somos una sola persona, pero cuando tenemos confianza y gritamos la palabra de Dios, entonces Dios nos va a sustentar, aunque seamos pequeñitas y aunque seamos solitas, ¿verdad? Entonces dice el versículo: las mujeres que proclaman las buenas noticias son un ejército grande. Salmo 68, 11. A ver, entonces todos lo van a repetir y dice: Salmo 68, 11. Las mujeres que proclaman las buenas noticias son un ejército grande. Salmo 68, 11. Espero que hayan leído la lección, se lo hayan aprendido, y al final de las preguntas se los voy a preguntar. Gracias, amados pequeñitos. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Amén.